Nosotros sin el domingo no podemos vivir. Mi columna para La Voz de San Justo, domingo 18 de junio de 2017. Interrumpo las meditaciones sobre el credo porque este domingo es la hermosa fiesta del Corpus Christi. Quisiera meditar, por tanto, sobre la Eucaristía, pero más específicamente aún sobre la Eucaristía dominical. Por eso el título: sin el domingo, sin la Eucaristía del domingo, no podemos vivir. Alguno tal vez ha reconocido esta frase, es famosa. Pertenece a unos cristianos del norte de África. Estamos en el siglo IV, cuando arreciaba la última gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos, la persecución de Diocleciano, que prohibió a los cristianos celebrar el culto. Estos cristianos de la pequeña comunidad de Bitinia, actual Túnez, hacen caso omiso a la prohibición, se reúnen para la Eucaristía, allí son sorprendidos por la autoridad romana y cuando son llevados ante el juez y éste los interroga ¿por qué hacen esto?, es que responden de esta manera: nosotros, sin la Eucaristía, sin el domingo, no podemos vivir. Yo me pregunto, nosotros, católicos del siglo XXI, al menos aquí, sin ninguna persecución, podríamos decir lo mismo, podríamos hacer esta afirmación, pero no como una frase bonita, sino como expresión de una convicción profunda, es decir, una decisión consciente, libre, arraigada en lo más hondo, allí donde es el terreno de la fe, allí donde arraiga la fe, es decir, no mero sentimentalismo ni emoción fugaz que ahora está y un instante después se esfumó, desapareció. Algunos sacerdotes me han comentado con un cierto desazón que están notando cómo algunos bautizados prefieren ir a misa el sábado por la tarde para tener el domingo más libre. Seamos claros, esto no es ilícito, no se hace mal. Ya el sábado por la tarde comienza la gran celebración del domingo cristiano y está muy bien el día del Señor aprovecharlo para el descanso, para el encuentro con la familia. Pero esta práctica ¿no les hace un poquito de ruido? ¿No forma parte de la celebración misma del domingo, la Santa Eucaristía? En la distribución de los tiempos del fin de semana, la Eucaristía no debería tener prioridad. Sí, prioridad. Tenemos que pensarlo. ¿Por qué vamos a misa el domingo? ¿Qué razones y motivos tenemos para celebrar la Eucaristía? La Pascua es el centro de la vida de la Iglesia porque es el centro de nuestra fe. Es el centro del año cristiano. Y la Iglesia llama a la Eucaristía dominical la Pascua semanal. Recordemos lo que decía Benedicto XVI y repite tanto el Papa Francisco: se es cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que te marcan a fuego la vida. Esa persona es Cristo, ese acontecimiento es su Pascua. Este encuentro te da la orientación fundamental, determina tu vida, la cambia, la transforma, le da su orientación fundamental. Celebramos la misa porque el Señor lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Y lo hacemos en la espera de su venida. Hasta que vuelvas, cantamos. Es decir, la Eucaristía es signo de nuestra esperanza, alimenta nuestra esperanza, nos hace caminar. El gesto culminante de la Eucaristía es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos hacemos una sola cosa con Él. Él nos asimila, nos llena de su espíritu. Comulgamos con Él, con sus sentimientos, con su opción más honda, dar la vida para que el reino de Dios llegue a este mundo, llegue como vida y salvación para los pobres y pecadores. ¿Cómo sentimos que algo nos falta cuando por alguna razón de peso vamos a misa pero no podemos acercarnos a comulgar? ¿Cómo se siente eso, no? El motivo y la razón última para celebrar la Eucaristía no es otro que el mismo Cristo. Escuchar su palabra, ser alcanzados por su Espíritu, reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tener en el corazón su mismo deseo,
que el reino de Dios venga a nuestro mundo y lo transforme. Claro, lo que celebramos en la Eucaristía ha de incidir en lo cotidiano de nuestra existencia, así en la vida como en la Eucaristía. Tenemos que tener entonces coherencia eucarística, darle coherencia eucarística a nuestra vida. Lo que celebramos, llevarlo y vivirlo en lo cotidiano de nuestra existencia, seguir e imitar a Cristo en el servicio, el amor desinteresado, la entrega de nuestra propia vida. No vamos a la misa porque resulta divertida. Diversión o aburrimiento no son categorías para hablar y para vivir la Eucaristía. Resultan demasiado superficiales ante el misterio más hondo que nos alcanza en cada Eucaristía, la entrega sacrificial de Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz, la salvación. No podemos vivir sin la Eucaristía porque no podemos vivir sencillamente sin Jesús y su Evangelio. La pregunta fundamental entonces no es si vamos o no a misa el domingo. La pregunta fundamental es por Cristo. Si he tenido una experiencia con Cristo vivo, un encuentro con Cristo vivo. Esta es la pregunta de fondo. Realmente no podemos vivir sin el domingo, sin la Eucaristía, sin participar con fe viva en ella. No lograríamos sobrevivir en este mundo nuestro como discípulos de Jesús. La Eucaristía nos abre a la comunión con Dios y con los demás, nos hace hijos y hermanos, ensancha nuestro horizonte y nos salva de la soledad. Es por eso un adelanto del cielo. Que tengan una hermosa celebración del Corpus Christi. Que Dios los bendiga.